en este video les hablaré respecto a la parte administrativa de una empresa. Mi grupo está conformado por José Mujica, Carlos Mujica, David Ulrich y Eric Alzado. Comenzaremos hablando con respecto a lo que es el patrimonio de la empresa. Esto representa el conjunto de bienes y derechos de cobro que la empresa posee para ejercer su actividad, minorado por las deudas o obligaciones contraídas por terceros. Los bienes que conforman parte del patrimonio de una empresa son las instalaciones, la maquinaria, el mobiliario, los elementos de transporte, las existencias de materia prima y productos terminados. Los derechos como cobro son los débitos a favor de la empresa contraídos por los clientes. Pero la empresa también tiene deudas con los bancos, con sus proveedores, con Hacienda, que le permiten financiar la inversión realizada. Asimismo, el patrimonio neto estará constituido por lo que la empresa tiene, menos lo que la empresa debe, es decir, todos los activos menos sus pasivos, que son las obligaciones de pago, correspondiente también con las aportaciones realizadas por los socios más los resultados acumulados. No solo es necesario conocer cómo se pueden presentar el conjunto de componentes de la empresa desde un punto de vista económico y financiero, sino que se puede representar también el funcionamiento de la misma. La contabilidad es el instrumento fundamental para realizar esta imagen de la empresa. El análisis financiero utiliza como instrumento el balance, donde se extrae la información. Este análisis consiste en el estudio de la capacidad que tiene la empresa para, con su activo, hacer frente a los pagos derivados del pasivo a medida que van venciendo, o sea, esa es la solvencia, sin que por ello se resienta su normal desarrollo económico. Para ello, las inversiones del activo tienen que ir convirtiéndose en el dinero en efectivo, que es la liquidez, y tienen que estar disponibles para ciertos momentos o para determinados momentos. Desde un punto de vista económico, la finalidad de la empresa es conseguir una óptima utilización de los recursos o, lo que es lo mismo, la máxima rentabilidad de los capitales invertidos en ella. El objetivo de la rentabilidad es el que orienta la gestión empresarial en la medida en que es un indicador de la creación de valor o riqueza de la empresa. Para ello se utiliza como principal fuente de información junto con el balance y la cuenta de resultados. Normalmente podemos confundir lo que es la riqueza de una persona con los bienes que ésta posee, como pueden ser, por ejemplo, viviendas, terrenos, automóviles, etc. Pero en este caso no estamos olvidando de lo que serían las deudas y los derechos de cobro que tenga esta persona. Los bienes y derechos forman parte de la corriente positiva de la riqueza y las deudas de la corriente negativa. Por lo tanto, podemos afirmar que la riqueza de una persona se compone de lo que tiene, que vendrían siendo sus bienes, más lo que debe, que serían los derechos, menos lo que se debe, que serían las deudas. El concepto de riqueza coincide con el de patrimonio. Al igual que hablamos de la riqueza de una persona física, hablamos del patrimonio de una empresa, cuando se habla de personas jurídicas. El patrimonio de una empresa lo constituye el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que ésta cuenta, necesarios para desarrollar su actividad en la empresa. Por bienes se puede entender que es todo aquello que satisface una necesidad. Por derechos, todo lo que se debe a la empresa, y por obligaciones, lo que la empresa debe a terceros. En caso de una empresa, entre los bienes encontramos las maquinarias, las mercancías, el dinero, los valores mobiliarios. Como derecho, podríamos
decir, ciertas facturas pendientes de cobro a los clientes, los préstamos hechos a otras empresas, y por obligaciones podemos enumerar con lo que serían las deudas a los suministradores de mercancía y los demás bienes necesarios para desarrollar su actividad, y los préstamos recibidos en las entidades financieras, las entidades bancarias. Entonces, patrimonio lo podemos definir con una simple ecuación que sería: patrimonio es igual a los bienes o a los derechos menos las obligaciones. En cuanto a la organización del patrimonio, tiene que ver que en cualquier momento, cualquier elemento patrimonial tiene que ser cuantificable en términos monetarios. Los elementos patrimoniales que representan bienes y derechos constituyen lo que es el activo del patrimonio de la empresa. Y el conjunto de obligaciones se refiere al pasivo. Los pasivos serán obligaciones actuales surgidas en sucesos pasados cuya extinción deberá depender de recursos que puedan producir rendimiento en el futuro. La diferencia entre el activo y el pasivo es lo que se le denomina el neto patrimonial o el patrimonio neto, que coincide con el concepto definido antes de patrimonio y es también la suma de las aportaciones realizadas por los socios más los resultados acumulados y otras variaciones que puedan afectarse. También el patrimonio neto o el neto patrimonial puede definirse como una simple ecuación, la cual resultaría de: el neto patrimonial sería igual a el activo menos el pasivo. O también podría decirse que el neto patrimonial sería las aportaciones de los socios más los resultados acumulados. Los elementos patrimoniales son muy diversos, dependiendo del tipo de actividad de la empresa y su tamaño. Por ello resulta útil agruparlo atendiendo a distintos criterios, como puede ser su función, su permanencia en la empresa y otros casos. De esta manera, los elementos patrimoniales se agrupan primeramente en cuentas y estas a su vez en masas patrimoniales. Una cuenta podría definirse como un concepto representativo de elementos patrimoniales que están dentro de la misma clase. Una masa patrimonial es una serie de cuentas que tienen la misma función económica o financiera. En cuanto al patrimonio, podemos clasificarlo, como ya sabemos, o como ya se ha comentado, en una primera clasificación se agrupan lo que son los activos, que representan los bienes y los derechos. Otra podría ser los pasivos, que serían las deudas y obligaciones, y por último el patrimonio neto, que sería la diferencia entre activos y los pasivos. La parte del activo recoge las inversiones a corto y a largo plazo de la empresa, que constituyen la estructura económica. El pasivo y el patrimonio más neto recogen las fuentes de financiación ajena y propiamente respectivamente, es decir, es la estructura financiera. En función del tiempo de permanencia de los elementos patrimoniales en la empresa, se pueden clasificar en las siguientes masas, como es en los activos no corrientes, que estos representan los elementos patrimoniales cuya función de asegurar la vida de la empresa están vinculados de forma permanente. Los bienes y derechos que la empresa convertirá en dinero en un plazo superior a un año. También estos activos no corrientes pueden subdividirse en inmovilizado intangible, que estos se refieren al conjunto de elementos inmateriales de duración superior al año, como por ejemplo las patentes, las aplicaciones informáticas, derechos de traspaso, derechos de autor, etc. Y el inmovilizado material, que son los bienes tangibles de duración prevista superior al año,
que no están destinados a su posterior venta o transformación. Por ejemplo, como son los terrenos, las construcciones, las maquinarias y los elementos estáticos. Las inversiones inmobiliarias son los inmuebles que se tienen para obtener renta o plusvalía. Y las inversiones financieras a largo plazo son acciones o otros valores comprados con intención de mantenerlas por más de un año. Otro tipo de activo es el activo corriente. Estos se refieren al conjunto de elementos cuya función es asegurar la actividad objetivo de la empresa. Su permanencia en el seno de la empresa no es superior al ciclo económico. Los bienes y derechos que la empresa convertirá en dinero en un plazo inferior o igual a un año también se consideran como activos corrientes. Y atienden la disponibilidad de liquidez. El activo también puede subdividirse en existencias, que no son más que aquellos bienes que para hacerlos líquidos precisan una posterior venta o transformación, como por ejemplo las materias primas, los productos terminados y mercaderías, y los realizables, que son los elementos patrimoniales que representan derechos de cobro que la empresa exigirá en un periodo inferior al año. Por ejemplo, los clientes, los efectos comerciales por cobrar, los deudores, créditos de menos que se han concebido, acciones, inversiones que se pueden convertir en líquido rápidamente. Y también tenemos los disponibles, que son los elementos patrimoniales cuya liquidez es inmediata. Por ejemplo, el dinero de la caja de la empresa, el dinero de los bancos. Esto suele llamarse también la tesorería. Y con respecto al patrimonio neto, esto recoge todo lo que es la aportación de los socios y los beneficios retenidos en la empresa. Por ejemplo, el capital social, las reservas, el resultado del ejercicio remanente. Se incluyen también las subvenciones de capital recibidas no reintegradas, no remuneradas. Con respecto a los pasivos no corrientes, podemos decir que estos son recursos ajenos a largo plazo y constituyen el conjunto de obligaciones o deudas que van a ser exigibles en un plazo superior a un año, como por ejemplo deudas a largo plazo con entidades de crédito, entidades bancarias, proveedores de inmovilizados a largo plazo. Con respecto a los pasivos corrientes, estos son los recursos ajenos a corto plazo y son el conjunto de obligaciones y deudas a las cuales hay que hacer frente a la empresa a corto plazo, como por ejemplo los proveedores, efectos comerciales por pagar y acreedores por prestaciones de servicio. Por otra parte, hay que tener en consideración lo que es el balance de la empresa, o el balance de situación de la empresa. Que esto es una de las partes que constituyen las cuentas anuales de la empresa y comprenden los derechos y los bienes que constituyen el activo de la empresa y el pasivo, como son las obligaciones, así como también los fondos propios o el patrimonio neto. Es el elemento contable que representa y mide la síntesis de las cuentas patrimoniales de la empresa al final de cada ejercicio. Debe reflejar con claridad y exactitud la situación económico-financiera de la empresa, así como los beneficios obtenidos o las pérdidas sufridas al cierre del ejercicio. El balance de apertura de un ejercicio debe corresponder con el balance de cierre del ejercicio anterior. Esto es un modo contable fundamentalmente estático, ya que ofrece la situación del patrimonio de la empresa referida al momento en el que se elabora. Pero no obstante, la comparación de varios balances corresponde a distintos momentos de tiempo. Entonces, nos indica un aspecto dinámico y evolutivo de la empresa. Desde este modo, el balance se convierte en un poderoso instrumento de análisis y previsión de la realidad económica de la empresa. Entonces, ¿cuál es la estructura del balance? La estructura del balance es
se constituye en dos masas patrimoniales, como son el activo, que es la estructura económica de la empresa, y el patrimonio neto más el pasivo, que es la estructura financiera de la empresa. En el activo figuran lo que son las inversiones, que es en lo que se invierte el dinero, el destino de los capitales, y en el patrimonio más el pasivo, la financiación, que es donde se obtuvo el dinero o el origen del dinero. ¿Cuáles son los fines o cuál es la intención de este balance? Con respecto al aspecto contable, es el fin de él es mostrar el origen y el fin desde las anotaciones en las cuentas. Y en su aspecto jurídico, representa el conjunto de derechos y obligaciones vinculadas a una unidad económica y reguladas por la legislación vigente. En su aspecto económico, es con el fin esencial de ofrecer la situación de la empresa en su aspecto cuantitativo y cualitativo con respecto a la financiación de esta. Muchas gracias.